Excelente, muy bien. Muy buenas tardes entonces a todos. Bienvenidos a su sesión número 3 del Diplomado STEAM for Education, el método internacional especializado en desarrollar las habilidades de investigación desde la educación básica y la educación superior. Vamos a compartir entonces la presentación que nosotros tenemos. Tenemos ahí la presentación número 4 lista. Esta fase 4 consiste en ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar la hipótesis, ¿no? La hipótesis de investigación STEAM. Ya aquí han avanzado la fase 1, la fase 2, la fase 3, ahora entran a la hipótesis. En la hipótesis tenemos que buscar ciertas competencias. Primero, escribir la hipótesis para que sean comprobables mediante la experimentación. Pero recuerden que en el caso de STEAM, yo puedo realizar experimentos o también realizar otro tipo de investigaciones que no sean necesariamente experimentales. Y esta era una consulta de los docentes, los colegas durante la semana. Si yo estoy en un área que no sea ciencias naturales, si yo estoy en sociales, en matemática, en artes, si yo estoy en español, comunicación, inglés, si yo puedo utilizar o no el STEAM. Por supuesto que sí. Ya a partir de esta sesión vamos a empezar a darles diferentes ejemplos de cómo los docentes están aplicando STEAM en diferentes países de Hispanoamérica. Ya están mandando sus resultados, sus actividades, y nosotros estamos tomando ya esos ejemplos. Por supuesto, estos docentes ya han llevado el curso STEAM, lo han terminado un mes antes que ustedes, y ya lo están aplicando con éxito en todas las áreas. Así que no se vayan a perder este diplomado porque es completamente aplicable en todas las áreas, y eso lo vamos a empezar a explicar desde esta sesión hasta la última, que nos quedan después de estas 2 sesiones más, para dejarles bien en claro el tipo de investigación que ustedes pueden realizar con sus estudiantes, que puede ser experimental, es lo lógico, pero también la investigación puede ser no experimental. La competencia 2 es escribir borradores de una hipótesis para su propio proyecto experimental o no experimental, ¿correcto? ¿Qué es una hipótesis? Independientemente de que la investigación que esté haciendo nuestro estudiante sea experimental o no, la hipótesis es un enunciado tentativo, es decir, no definitivo, pero comprobable, que propone una explicación de un fenómeno observable. Una hipótesis puede predecir una posible conexión entre 2 variables o no, o el comportamiento de un fenómeno, ¿ya? O evento, o puede predecir una diferencia entre uno o 2 grupos. Toda hipótesis es provisional porque es una declaración temporal que hace un investigador para probar una idea. Entonces, el estudiante investigador espera que la afirmación sea apoyada o rechazada por el experimento o por la investigación. Criterios para una hipótesis. Primero, bueno, entender que el criterio es un conjunto de atributos, ¿correcto? La hipótesis tiene 3 criterios, ¿ya? Puede referirse a una variable independiente, puede referirse a una variable dependiente y puede hacer una predicción en cualquiera de los 2 casos, ¿correcto? Es el tipo de efecto que puede tener la variable independiente sobre la variable dependiente. Ejemplos: si la velocidad de reproducción de las plantas está relacionada con la temperatura, entonces las plantas en temperaturas más bajas se van a reproducir más lentamente que aquellas en temperaturas altas. Otro ejemplo: si se baja la temperatura del entorno de una planta, la velocidad de reproducción de la planta disminuirá. Otro ejemplo: una temperatura disminuida del entorno de una planta disminuirá la velocidad de reproducción de la planta. Para esto, entonces, utilizarás la ficha del estudiante 4, en donde redactarán la hipótesis intentando mantener todos los criterios, ¿no? Siempre que sea una predicción acerca del comportamiento de la entidad o el objeto de estudio que estamos investigando. ¿Correcto? Muy bien. Con ello, entonces, vamos a pasar a la fase número 5. En la fase 5, que viene a continuación,
vamos a poder observar nuestra siguiente etapa. Es ya la primera propuesta escrita, ¿correcto? ¿La pueden ver ahí, la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Adelante, muy bien. En esta fase, una vez que ya se tiene la hipótesis, pasamos a la fase 5. Entonces ellos ya empiezan a elaborar una propuesta escrita, ¿no?, de investigación. ¿Qué competencias busco desarrollar en esta fase? Bueno, explicar el propósito de redactar una propuesta de investigación y defender la necesidad de una sección de métodos detallada, ¿no?, en la propuesta. Esto es importantísimo. La propuesta escrita implica una redacción, ¿verdad? Aquí todas las áreas tienen que echar mano de las habilidades de comunicación que tengan los estudiantes, porque la redacción pertenece prácticamente al área de comunicación. Entonces, la redacción de propuestas escritas guía a los estudiantes a través del proceso de perfeccionamiento de sus diseños de investigación hasta un punto en el que puedan presentarle una propuesta escrita para sus experimentos o no experimentos que usted considere aceptable. ¿Correcto? Este capítulo también va a abordar algunos conceptos erróneos comunes sobre la escritura científica. Entonces, esta fase 5 consiste en producir por escrito. Pero hay que enseñarles a producir por escrito de una manera científica, ¿no? Porque esta redacción no es literaria, es una redacción científica. ¿Ya? Que vuelvo a repetir, se puede usar en todas las áreas. ¿Qué componentes tiene la propuesta escrita? Primero, un título conciso, descriptivo, informativo. 2, una introducción donde se enuncia el problema o tema, ¿ya? ¿Por qué se está estudiando? ¿Cómo se está abordando el problema y cómo plantea encontrar la solución? Esa es una introducción. Miren que la introducción tiene esas 4 o 5 partes. 3, una tabla de diseño experimental en caso hay experimento, ¿no? ¿Ya? Eso permitirá a su maestro comparar su diseño de investigación previsto con los métodos que está proponiendo. El cuarto elemento es la hipótesis. El quinto elemento, los materiales que va a usar y el presupuesto. Y el sexto método, ¿sí? El sexto se refiere a los métodos. Es para describir cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de diseño experimental o no experimental. Por ejemplo, vamos a describir el método, porque siempre incluso muchos problemas que se presentan en docentes que están llevando maestría o que están llevando doctorado, les encontramos este problema. Cuando uno le explica, le dice, a ver, explíqueme cuál es el método de su investigación. Y entonces se ponen a hablar de que el inductivo, que el deductivo, que el sintético, que el analítico. Esos no son métodos de investigación. No. El método se refiere a a los pasos que usted va a seguir. Por ejemplo, ¿cómo usted va a tomar las medidas? Porque tiene que haber una unidad de medida. ¿Cómo se van a medir? ¿Cómo se van a obtener los datos? ¿Qué herramientas va a usar? ¿Qué técnicas? ¿Cómo se van a registrar las observaciones? Si son cualitativas o cuantitativas. ¿Correcto? Eso es importantísimo. Entonces, esas preguntas sirven para ir proponiendo el método, ¿no?, en su propuesta escrita. Otras preguntas son, ¿con qué frecuencia vas a recopilar? ¿Has registrado los datos? Por ejemplo, si la investigación duró 1 mes o 2 meses, muy bien, ¿con qué frecuencia recopilaste esos datos? ¿No? Por ejemplo, en sociales están saliendo los niños a hacer algunas encuestas, preguntas a su familia, no lo están mandando a la calle si son muy pequeños, pero le hacen preguntas a los abuelitos, al papá, a la mamá, a los familiares, y de esa manera empiezan a hacer su pequeña investigación. Entonces hay que establecer con qué frecuencia él va a levantar la información. ¿Cuánto va a durar el experimento o la investigación si lo va a realizar? ¿Y cómo va a abordar el diseño de su investigación o las posibles variables extrañas? ¿Ya? Y si se va a abordar cada variable individualmente, por supuesto. Entonces esas preguntas sirven para poder ayudarnos a hacer la propuesta escrita mucho más precisa, ¿no? Que lo que se quiere es que sea más efectiva, por eso se hace una propuesta escrita para que sea más precisa.
Finalmente, hay una ficha del estudiante 5 en donde van a elaborar la propuesta escrita de manera estandarizada. Ahí hacen la propuesta escrita de su experimento o no experimento. Y con ello concluiríamos la fase 5. Inmediatamente después de la fase 5 pasaríamos a nuestra fase 6. En nuestra fase 6 vamos a trabajar ya una parte del enfoque, una etapa muy interesante, que está relacionada directamente con lo que nosotros denominamos ya el llamado cuaderno de laboratorio. Independientemente que la criatura esté haciendo un experimento, o digamos él está haciendo unas encuestas, unas entrevistas, o está usando la observación, o por ejemplo, incluso en comunicación, en español, está usando análisis documental, o haciendo análisis de redes sociales, la criatura tiene que tener un cuaderno de laboratorio. ¿Correcto? Un cuadernito de laboratorio. Eso es importantísimo. Porque lo que nosotros estamos formando es un científico. Todo científico tiene su cuaderno de laboratorio. ¿Correcto? Primero, competencias. Hay que crear un cuaderno de laboratorio para su proyecto de investigación. 2, identificar y construir tablas de datos específicamente diseñadas para su proyecto. Cada proyecto tiene que tener unas tablitas. Y en esas tablitas yo voy colocando los datos, dependiendo de mi tipo de proyecto. Al final vamos a ver algunos tipos de proyectos en todas las áreas. ¿Por qué es importante? Organizar un cuaderno de laboratorio permite a los estudiantes desarrollar los componentes de un cuaderno de laboratorio y brinda consejos sobre cómo realizar el mismo tipo de anotaciones en sus cuadernos que los profesionales estiman. ¿Ya? El cuaderno de laboratorio tiene varios propósitos. Primero, sirve de almacenamiento. Segundo, sirve de registro. Y tercero, sirve para comunicar los resultados. ¿Correcto? ¿Ya? En síntesis, alguien más podría tomar el cuaderno, ¿ya?, y comprender cómo se realizó el experimento y poder replicarlo exactamente sin compromiso. Ahora, aquí atentos, ¿no? Sobre todo porque hay dos formas de trabajar el STEAM, como les decía. O usted trabaja el STEAM coordinando con todos sus colegas, todas las áreas se juntan en proyectos integradores, o yo trabajo el STEAM por separado. Bueno, pues si mis colegas no lo quieren aplicar, finalmente quien decide qué método se usa es el docente. Ni siquiera el director te puede decir, este método no lo uses, porque el docente es autónomo en la elección de su método. ¿Me dejo entender? Perfecto. ¿Qué componentes tiene el cuaderno de laboratorio? Tiene su página de título, su tabla de contenido, tiene su propuesta experimental o no experimental, tiene su registro de procedimientos. Ya, acá está un registro de procedimientos donde yo pongo el día, a ver, el día 1, ¿qué hice? ¿Cuál fue la fecha? ¿Qué actividad realicé? Entonces yo voy anotando durante toda mi periodo de investigación, que puede ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, acá el estudiante me va anotando las actividades principales que él está realizando. Y de esa manera él registra sus procedimientos. Finalmente, presenta su ficha de cuaderno de laboratorio, ¿sí?, que es la ficha número 6, que ya viene estructurada, lista para que él pueda aplicarla. Y con eso concluye lo que nosotros denominamos la llamada fase 6. Nos vamos a la fase 7, que es la última fase de esta noche. ¿Sí? La fase 7 es sumamente interesante porque después del cuaderno de laboratorio nos vamos a dedicar ya a entrar a este componente de la estadística. Y este componente de la estadística es sumamente importante porque deberíamos usarlo de una manera más permanente. Incluso hay mucho docente que no usa la estadística ni para su propio trabajo.
tienen muchos docentes tienen problemas para el uso de la estadística en las maestrías y en los doctorados. ¿Ya? Y es precisamente porque no se familiariza con las herramientas básicas de la estadística. ¿Ya? Entonces aquí las competencias se tratan muy sencillo: organizar, analizar los datos para determinar si la hipótesis es compatible o no. Para yo analizar los datos, primero tengo que organizarlos. Entonces, la estadística descriptiva proporciona instrucciones sobre cómo encontrar medidas de tendencia central, variabilidad estadística, presenta cálculos adicionales que se pueden realizar con los datos a la hora de completar un experimento. Entonces, ¿qué herramientas de la estadística usamos? Estas 8 son las mundiales. En todo el planeta, esto es como hablar inglés. Hay medida de tendencia central, moda, mediana, que se conoce como promedio, la media aritmética, la mediana, el rango, la desviación estándar, cambio total o tasa de cambio. ¿Ya? Entonces, cada herramienta estadística que usted va a usar, tiene que usarla dependiendo del tipo de experimento. ¿Ya? ¿Correcto? Por ejemplo, la medida de tendencia central, este número se utiliza para representar mejor un conjunto de datos completos, ¿no? ¿Ya? Hay 3 tipos de tendencias. Puede haber moda, media o mediana. La famosa moda, ¿ya?, es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. La media o promedio es la medida de tendencia central, ¿no? Es el punto más central en una distribución de datos. La mediana es el número que aparece en medio de una lista de datos, finita, ordenada. Es el número que separa la mitad superior de la mitad inferior. El rango, la medida de variación más general, es un tipo de dispersión estadística. Y finalmente la desviación estándar, que es una de las más usadas en el planeta, ¿no?, que me indica cuán cerca están los datos de la media, ¿ya? Muestra cuánto están variando, dispersándose los datos, ¿ya?, de la media aritmética, y representa la cantidad promedio de variación en un conjunto de puntuación. También hay cambio total, que el cambio total es fácil de usar, calcular, ya sea a mano o se usa software para todo esto. Correcto. Y estas medidas ya le ayudan a comparar los resultados. Por ejemplo, una medición final la voy a restar con la medición inicial. Entonces, resto la medición final menos la inicial. ¿Cuánto medía al final? Con lo que se medía al inicio. Entonces, por ejemplo, si el día 1 la planta de tomate tuvo una medida de 45 milímetros y la medida del último día fue de 52 milímetros, se calculan y hago el resto. Entonces, es como una prueba de entrada y una prueba de salida para poder medir. Entonces, de 45 a 52, ahí hubieron 7 milímetros de cambio total. La famosa tasa de cambio, que es útil cuando usted desea comparar la velocidad en la que han ido ocurriendo los cambios en un tiempo específico. Entonces se divide, ya sabes, se hace a la medición final, se le resta la medición inicial y se detecta el tiempo total. Bueno, el propósito de usar estadística descriptiva, como la tendencia central, la variación, es explicar los resultados experimentales, si ha habido experimentos o no, y las estadísticas le van a ayudar a determinar y discutir las diferencias, ¿ya?, si hay o no hay, si existen entre un grupo u otro grupo, o entre un solo fenómeno que se esté investigando. Organizar estos resultados en tablas es muy buena manera de presentar los datos en la sección de datos y resultados de su investigación. Por ejemplo, una tablita puede contener la media de cada grupo, así como la desviación estándar o la varianza. Finalmente, pasan a elaborar la ficha del estudiante número 7. Y con ello estarían culminando la fase de la estadística descriptiva. Por supuesto, pueden usar también cuadros, gráficos, histogramas más simples y sencillos que les permitan expresar estadísticamente. Aquí lo que importa es ordenar la información. Ubicándonos entonces
dentro de lo que se denomina, ¿sí? Dentro de lo que se denomina la fase completa de STEAM, para ubicarnos en el total, ¿sí? Repasemos nuestras 2 etapas, ¿correcto? Aquí tenemos las 2 etapas de STEAM. Recuerden que en la primera sesión vimos delimitación, ya hemos visto diseño, antecedentes. Hoy hemos visto la hipótesis, la primera propuesta escrita, el cuaderno y nuestra primera parte de la estadística. Ya en la sesión número 4, ya que nos toca, vamos a ver la fase 8, 9 y 10. Y en la última vamos a hacer la fase 11 y la fase 12. Ahora les quiero mostrar algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de proyectos que ya nos están enviando los colegas de otros países para que ustedes puedan observar. Y de esa manera familiarizarse más con el tremendo potencial que tiene STEAM. Muchos colegas nos han preguntado si STEAM lo pueden utilizar en otras áreas. Sí, por ejemplo, miren, vamos con los ejemplos número 1. Digamos que si tenemos las competencias priorizadas del Ministerio, en el caso de Ecuador, las comunicacionales, las matemáticas, las digitales y las socioemocionales. Por ejemplo, en comunicación en español o inglés, etcétera, ya hay docentes que están trabajando con sus estudiantes aplicando el STEAM al área de comunicación y, por ejemplo, están investigando los textos en los medios de comunicación de mi comunidad. Entonces, ¿qué hace el docente ahí? Muy sencillo, agrupa a sus estudiantes y cada grupo va a estudiar un medio de comunicación diferente. Un grupo va a estudiar medio de comunicación radial, otro escrito, diarios escritos, otro va a estudiar medios de comunicación en internet, online, otros van a estudiar revistas. Y entonces lo que hacen es recopilar primero los textos durante una semana continua y luego empiezan a analizar con unas fichitas cuáles son las propiedades que tienen los textos. Por ejemplo, en qué estilo están, a qué público se dirigen, ¿ya? Si usan imágenes, si usan cuadros, si usan gráficos, y luego meten toda la data a esas tablitas, y con esas tablitas empiezan ellos a interpretar y pueden llegar a una conclusión de cómo se encuentran los medios de comunicación dentro de su comunidad. Es una típica investigación STEAM que están realizando muchos docentes de Bolivia, de Perú, de Chile, de Argentina. En competencias matemáticas, por ejemplo, los docentes están trabajando en STEAM, graficando el rendimiento académico de mi aula. Entonces, cogen todos los datos de todos los estudiantes en todas las áreas del plan de estudio y empiezan a analizar cuánto están sacando de nota en cada área, en qué área están rindiendo más, en qué área están rindiendo menos, en qué áreas tienen un rendimiento promedio, qué área tiene más aprobados, menos aprobados, más desaprobados, etc. Y entonces es una investigación muy interesante porque les permite ir entendiendo que el rendimiento no es igual en todas las áreas y pueden incluso tomar ciertas medidas para mejorar su propio rendimiento a lo largo del año escolar. En el área de competencias digitales se están aplicando, por ejemplo, un proyecto STEAM titulado Investigando las aplicaciones académicas para mejorar el aprendizaje. Entonces, el docente que está haciendo, organizándolos en equipos, y cada equipo empieza a buscar diferentes aplicaciones, siempre y cuando la aplicación sirva para mejorar el aprendizaje. Hay algunas aplicaciones para mejorar, digamos, la planificación del tiempo, hay aplicaciones para hacer tareas, hay aplicaciones para hacer apuntes, hay aplicaciones para poder leer los libros, resumirlos, etc. Y eso les permite a ellos entonces investigar y darse cuenta que hay una serie de aplicaciones que permitirían disponer de herramientas para poder mejorar el aprendizaje, ¿no?
En las competencias socioemocionales, por ejemplo, están investigando con el método STEAM los estilos de aprendizaje en mi escuela. Para conocerse un poquito mejor, hay una profesora que ha planteado que los niños realicen una investigación para darse cuenta de qué estilo de aprendizaje tiene, ¿no? Si el niño tiene un estilo de aprendizaje más visual, más kinestésico, o sea, más práctico, o es más auditivo, o una combinación de los tres. Entonces ellos están aplicándose un test, y ese test lo están procesando estadísticamente. Están tabulando a mano, porque en esa escuela no tienen ni internet siquiera. Están tabulando tranquilos a mano, y ya están elaborando su primer perfil de estilos de aprendizaje, ¿no? Y se están dando cuenta que, a pesar de que hay una gran expansión de las redes sociales, la gran mayoría prefiere trabajar de manera práctica. Muy interesante esas investigaciones STEAM. Un segundo bloque de ejemplos. Aquí pueden ver, por ejemplo, en lengua y literatura, docentes de Chile están trabajando, investigando el uso cotidiano de la diversidad lingüística en mi comunidad. Entonces, ¿qué están haciendo los niños en su propia familia? Están recopilando palabras de diferentes idiomas. Si es quechua, si es aymara, si es español. Y entonces están recopilando todas las palabras que no sean españolas. Y las están tabulando igual estadísticamente, y eso les va a permitir tener un perfil de la diversidad lingüística en la comunidad. En matemática, en Bolivia, están trabajando representando matemáticamente la cotidianeidad de los adolescentes. Esta profesora de matemática lo que está haciendo es indagando con sus estudiantes a qué se dedican en las 24 horas del día. Una investigación muy interesante porque les va a permitir saber a qué dedican el tiempo y de qué manera podrían planificar su tiempo mejor y administrarlo mejor, hacer un management de su tiempo mejorado que les permita obtener mejores resultados en su vida académica, en su vida familiar, ¿no? Muy interesante ese proyecto. Ciencias sociales, docentes de Perú, Cusco, inventariando el patrimonio histórico y cultural de mi comunidad. Ahí están los docentes trabajando en STEAM, están haciendo un inventario de todo el patrimonio histórico. Lo están dividiendo en épocas: patrimonio histórico anterior al poblamiento humano, que en este caso es un patrimonio más natural, geológico, podríamos decir. Luego ya viene un patrimonio de los primeros pobladores, los asentamientos más antiguos, la etapa prehispánica, la etapa de la conquista, colonia y la etapa republicana. Entonces, es muy interesante porque están usando el método de la investigación científica para hacer un inventario de todo este patrimonio histórico y patrimonio cultural que hay en la comunidad. Incluso están inventariando comidas, están inventariando artesanía, están inventariando tejidos. Muy interesante. Entonces, como pueden ver, el STEAM se aplica es un método, y como método yo lo puedo aplicar en cualquier área. Recuerden lo siguiente siempre, queridos colegas: no hay un método para una área. Los métodos se aplican en todas las áreas. Ciencias naturales. Docentes de Chile están trabajando mejorando el crecimiento de las plantas de mi comunidad. Entonces ellos están analizando cuáles son las principales plantas nutritivas de la dieta comunitaria y están inventariando cómo sería la mejor manera de que estas plantas crecieran, con cuál sería el suelo, qué cambios se podría hacer en el suelo, qué cambios en lo que se refiere a humedad, riego, abono, fertilizantes, algunos plaguicidas, pero no tóxicos. Eso es muy interesante lo que está haciendo esta profesora de Ciencias Naturales. Educación cultural y artística. También están trabajando con STEAM muy fuerte.
En México están investigando las manifestaciones artísticas de la comunidad. Están haciendo un inventario en diferentes áreas, escultura, arquitectura, música y danza, en esas 4 grandes áreas. ¿Ya? Y con eso están haciendo un gráfico muy interesante que les está permitiendo conocer las principales manifestaciones para tratar de luego de terminar el proyecto STEAM, ya pasar al método por proyecto, ¿no? Porque lo interesante es que en estos mexicanos están entendiendo muy bien la teoría. Están usando el STEAM para investigar un problema y luego van a trabajar un proyecto. Entonces yo uso el STEAM para investigar un problema con mi chico, pero luego yo uso el proyecto, el método de aprendizaje por proyecto para ver cómo yo contribuyo a la solución del problema. Entonces ellos están haciendo un inventario y luego su proyecto va a ser elaborar una serie de material gráfico, algunas redes sociales. Me parece que también van a trabajar una especie de canal de YouTube, radio en vivo, por Facebook, para preservar las manifestaciones culturales de su comunidad. Muy interesante, ¿no? Porque aquí están primero trabajando STEAM y luego con todos los datos de STEAM yo puedo pasar a trabajar por proyectos. Y en el caso de Ecuador también, por ejemplo, hay un módulo interdisciplinar que es emprendimiento y gestión. Y ahí, por ejemplo, hay unos docentes que van a trabajar analizando las necesidades de la población en emprendimiento y gestión. Entonces, miren cómo primero empiezan con el STEAM y después puedes trabajar un proyecto para poder satisfacer algunas de esas necesidades de la población con algún emprendimiento, ¿no? O con alguna mejora de la gestión. ¿Ya? Pero en síntesis, siempre que trabajemos el STEAM, siempre, acá tienen unas fases de STEAM reducidas de 12 a 7, jamás, en el caso del STEAM, dejarás de hacer estas 7 cosas. ¿Correcto? Siempre que vas a usar el STEAM, vas a hacer estas 7 cosas, no importa en el área en que tú te encuentres. Puedes trabajar en matemática, en sociales, en español, en inglés, puedes trabajar en educación física, en arte, puedes trabajar en todas las áreas. Recuerden que no hay un método para un área en particular. Los métodos se caracterizan porque se aplican a todas las áreas sin ningún inconveniente. Entonces, siempre que tú vayas a hacer el STEAM, no importa el área donde estés, el área en la que tú vas a trabajar, siempre vas a tener que hacer estos 7 pasos como mínimo y 12 pasos como máximo. Los 7 pasos son, siempre vas a seleccionar un problema que vas a investigar. Puede ser experimental, no experimental. Siempre van a revisar la literatura. Siempre van a diseñar un estudio. Siempre van a recolectar data. Siempre vas a analizar la data. Siempre vas a interpretarla y siempre van a presentar los hallazgos o a reportar. Ese es el ciclo STEAM. El ciclo STEAM no es otra cosa que el mismo ciclo de la ciencia. ¿Correcto? Completamente aplicable a todas las áreas formativas sin ningún inconveniente. Nosotros les estaremos dando más herramientas para que entiendan cómo se aplica a diferentes áreas a lo largo de estas 2 sesiones que nos quedan, ¿sí? Lo importante aquí es entender primero bien el STEAM. Si el grupo de estudiantes desea y puede hacer un experimento, normalmente lo hacen en la ciencia natural, hacen sus experimentos. El experimento siempre va a estar dentro de la investigación cuantitativa. Pero si no pueden hacer un experimento porque mi área no se presta para un experimento. En realidad, toda área se presta para un experimento. Pero si yo no quiero hacerlo, entonces digamos que estoy en sociales, estoy en arte, estoy en comunicación. Entonces lo que yo voy a hacer es una investigación. Voy a aplicar el método científico, pero ya no en un experimento, sino en lo que se llama una investigación cualitativa. Puedo hacer, por ejemplo, un estudio de casos. Correcto. Un estudio de casos. Y en ese estudio de casos yo puedo estudiar los medios de comunicación de la comunidad, la oralidad de la comunidad, el patrimonio histórico de la comunidad.
comunidad, el patrimonio turístico de la comunidad, sus productos, sus servicios, y los, en fin, diferentes elementos que componen la comunidad. Y esto es sumamente interesante. Entonces, la próxima sesión les estaremos dando más herramientas, incluso, para que ustedes entiendan los tipos de investigación que yo puedo realizar con el STEAM, los cuales yo puedo aplicar a todas las áreas del plan de estudio. Todos los planes de estudio pueden usar el STEAM sin ningún inconveniente. Para redondear, entonces, habría que entender que yo puedo trabajar el STEAM de dos maneras. O me pongo de acuerdo con mis docentes a nivel organizativo, me pongo de acuerdo con mis colegas y lo vamos a trabajar juntos. Organizativamente es la opción A. Todos los docentes articulados trabajando juntos. Si no quieren trabajar, si todavía no se puede, entonces usaré la opción B. Y en la opción B significa que yo trabajo solo. ¿Por qué? Porque el docente es el que decide con qué método trabaja. De repente tu colega quiere seguir trabajando con exposiciones y conferencias. No sirve para nada. Pero si tú decides trabajar con el STEAM, porque ya estás certificado, estás entrenado, y ahora lo que quieres es empezar a aplicar estos fundamentos que estás aprendiendo en este diplomado, entonces tú trabajas solo. Tú eliges, lo declaras en tu programación, voy a trabajar con STEAM, lo planificas bien, sin ningún inconveniente, y trabajas ya sea de manera experimental o de manera no experimental. Ningún problema, porque usted decide con qué método trabaja. Entonces el director te puede decir, no, pero ¿por qué estás trabajando con STEAM? Ya sí, ¿y él por qué está trabajando con conferencias? Porque si usted me dice a mí que yo por qué trabajo con STEAM, entonces yo quiero que usted me explique por qué no le dice nada a los otros que están trabajando con el método expositivo. Entonces observarme a mí sería un acto discriminatorio. Está prohibido por la Constitución. Me dejo entender. Entonces uno tiene que estar bien parado. Y usted va a estar bien parado cuando usted maneje lo que se denomina los fundamentos, porque usted tiene que fundamentar por qué hace las cosas. ¿Correcto? Muy bien, entonces nos vamos con quién. Stalin Maya, que levantó la mano. Adelante entonces, Stalin. Buenas noches, doctor Máximo y compañeros. Sí, escuchando su brillante exposición, estoy relacionando que el método STEAM, bueno, al ser científico, lógicamente se relacionaría también con el método científico, que básicamente el método científico parte del problema, se formulan hipótesis, se comprueban las mismas y se llega a conclusiones. Hay una estrecha relación entre las dos metodologías, diríamos. Entonces, ¿cómo podría diferenciarse o sería lo mismo? Es mi pregunta. Muy amable. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. No es que haya relación entre el método STEAM y el método científico, son lo mismo. Sí, son exactamente lo mismo. El método STEAM no es otra cosa que la aplicación del método científico como método de enseñanza-aprendizaje. Pero son lo mismo. Por eso el método STEAM pertenece al método de investigación-acción. Entonces, son lo mismo. Entonces, dentro de todos los 9 métodos que hay en el planeta, el método de investigación, en el caso de la educación, método STEAM, es el más idóneo para aprender a formar un futuro científico. Entonces ya saben que son lo mismo, porque el método STEAM usa los mismos pasos que el método de investigación científica. ¿Ya? Solamente que en el caso, pues, de la educación, se hace un énfasis en llamarlo STEAM. ¿Por qué? Porque en el método científico yo uso una integración de áreas, aunque tengo un objeto de estudio particular. Lo que se intenta en el caso de los docentes es que trabajen en equipo.
Igual la maestra de primaria, igual está trabajando con un plan de estudio obsoleto, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está trabajando tantas horas español, tantas horas están trabajando unas horas de español, unas horas de matemática, unas horas de natural, todo por separado. La maestra de primaria también debería trabajar de una forma sencilla. Por ejemplo, adoptar el método STEAM y dentro de la investigación científica que va a trabajar con sus niños, ahí les enseño español, ahí les enseño naturales, ahí les enseño yo matemática, ahí les enseño sociales. Es decir, de manera integrada. Nos vamos con María Toalongo. Adelante, por favor. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, compañeros. Por favor, doctor, quisiera aclarar una situación. Me parece que entendí mal de pronto. Mencionaba usted, doctor, de pronto que con el método STEAM nosotros podemos realizar una investigación exploratoria para luego ya con esos resultados o con la información que obtengamos podamos hacer una intervención. ¿Estoy bien o entendí mal tal vez? Muchas gracias. Correcto, María, excelente, comprendiste muy bien. Sí, en una secuencia, lo idóneo sería trabajar primero con el método STEAM y luego trabajar con el método por proyectos. Así es, primero explorar científicamente, ¿ya? Y luego de eso, ya finalmente pasar a una intervención que podría ser un proyecto de aprendizaje. ¿Ya? Correcto. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente. ¿Alguna intervención más? Porque la videollamada se va a cortar ya en 10 minutos. Adelante, Verónica. Buenas noches con todos. Buenas noches, profe Máximo. Soy Verónica y quisiera que, por favor, no sé si estoy yo también un poquito en confusión. Cuando yo trabajo con este método, debo hacer que los chicos, que los niños o que los jóvenes tengan conciencia de que están utilizando el método. Porque, por ejemplo, si fuese así, con los niños más pequeñitos, ¿cómo haría la situación de los resultados? No sé si es que no estoy bien o estoy mal. No sé si me puedes ayudar a aclararme con eso. Bueno, cuando se refiere usted a niños pequeñitos, ¿a qué se refiere? Inicial, primaria, a los niños de la escuela. Hablemos de los niños de tercer grado de educación básica. Para que ellos, lo que quiero saber es si ellos deben tener conciencia del método. Claro que tienen que tener conciencia del método. En todo método tienen que tener conciencia, sobre todo porque ya están en la primaria, ya pasó primer grado, segundo grado, ya están en tercer grado. Los únicos que no tienen conciencia del método son los que están en 3 años, 4 años, quizás 5 años. Pero a partir de los 6 años ya hay que explicarles, hablarles con claridad. A ver, usted va a aplicar el método científico, pero claro, hay que explicárselo de una manera más lúdica, ¿no? De una manera más concreta, más lúdica. Pero sí, no hay ningún problema en que ellos empiecen a usar un vocabulario científico de manera progresiva que enriquezca su dieta lingüística. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos quedan solamente 8 minutos entonces. Ya saben que hemos llegado hasta la fase número 7. En su plataforma deben mantenerse al día con todas las actividades hasta la número 3. Ahora vamos a subir hasta la actividad número 7 para que la vayan avanzando a partir de mañana o pasado. Ya está subida las actividades para que ustedes las vayan avanzando. ¿Correcto? Adelante con alguna otra intervención final. Correcto. Entonces, ya saben, manténganse al día con sus actividades de la plataforma. Ya deben estar en la actividad número 3. ¿Ya? Y vamos a subir el archivo, este que acabo de presentar, que tiene ejemplos, para que usted escoja cualquiera de esos ejemplos y usted lo puede desarrollar. ¿Ya? Eso se lo vamos a subir probablemente hoy mismo a la plataforma o mañana, para que cojan cualquier ejemplo de los que están colocados en esta última presentación que acabo de hacer, que son ejemplos de diferentes países,
para que usted coja uno de ellos y sobre ese puede montarse y empezar a trabajar. ¿Ya? No hay problema si es experimental o no experimental. De lo que se trata es seguir esas 12 fases, independientemente si es un experimento, porque lo que usted está haciendo es una investigación científica con sus estudios. ¿Correcto? Muy bien, entonces luego subiremos las actividades hasta la número 7 para que de la misma manera continúen avanzando. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos Dios primero el próximo miércoles a la misma hora. Un fuerte abrazo y esperamos que puedan lograr todas sus metas. Muy buenas noches, estimados. Buenas noches, que pasen muy bien. Hasta pronto. Gracias, doctor, compañeros. Hasta la próxima clase. Buenas noches. Hasta luego. Bien. Muy buenas noches. Buenas noches.